Estas semanas no se habla de otro tema en informativos que el famoso grupo Wagner. Las empresas, algunos llaman de mercenarios, los grupos privados de guerra. ¿Pero qué secretos esconden? ¿Son ejércitos fantasma? ¿Tienen libertad para matar? Una noche de mercenarios, noche de guerra, quizá noche de conspiraciones. Comienza Abismo. Pues mesa de lujo para estar hablando sobre un tema candente, un tema de actualidad, pero que también es un tema que tiene bastantes incógnitas, enigmas y sobre todo una cantidad ingente de secretos que rodean a estos grupos en todo el mundo. Así que con nosotros, profesor Jaime Arenas, buenas noches. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí preparados para un tema muy interesante, ¿eh? Es un tema que quizás más que misterio, lo que tiene es mucho desconocimiento por parte de la población en general y incluso por mí mismo hasta que me puse a estudiarlo en profundidad. Muchas veces cuando oímos hablar de este tipo de grupos militares o de mercenarios, bueno, pues la verdad es que nos imaginamos quizás otro tipo de cosas a las que luego se dedican. Veremos que a veces están dentro de la ley, otras veces no tan dentro de la ley, los diferentes grupos. Sobre todo veremos e intentaremos hablar también de algunas de las actuaciones que han hecho y que no han sido tan famosas en los medios de comunicación, ¿no? Como puede ser la intervención del grupo Wagner en el teatro de operaciones de esta operación especial que ha llevado a cabo Rusia desde hace un año y unos meses. Y la verdad es que yo creo que es un tema muy interesante para ponernos al día sobre un tema que, como digo, es bastante desconocido y que, sin embargo, es parte de esa geoingeniería de cómo funcionan al final los países, las relaciones diplomáticas y en general que nos afecta a nuestra vida día a día, aunque no nos demos cuenta. Pues nos acompaña un gran amigo de este programa, el coronel Francisco Rubio, coronel del Ejército de Tierra, doctor en Sociología, máster en Seguridad Global de Defensa, director de la Ciudadela de Jaca, especialista en operaciones especiales y, sobre todo, muy importante para este programa, no solamente por operaciones especiales, sino por todos los cargos que ha ocupado en Nacional, en la OTAN, en Bélgica, en Nápoles, en Caracas, y ha participado en misiones de la ONU en Nicaragua, Guatemala, Haití, el Líbano, Antigua Yugoslavia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, entre muchas otras. Así que si alguien tiene que hablar de este tema y alguien lo conoce, es él. Muy buenas noches, coronel. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jaime. Encantado de estar aquí. Bueno, un tema que lo tenemos sobre la mesa, a día de hoy. Sí, ahora está muy de actualidad por Wagner y es cierto que no es muy conocido, pero es lógico. Sí. Imaginaos que tenéis una empresa que se dedica a estas cuestiones de las que hablaremos luego, bueno, pues tampoco queréis que haya mucha publicidad, mucha propaganda sobre a qué os dedicáis. O sea que misterio en el sentido de que mucho de lo que se hace... Sí. Son operaciones o actividades encubiertas, es lógico, todos lo entendemos así. Jaime, antes me has hablado de la evolución histórica, ¿no? De los grupos de... Hoy veremos si son mercenarios o no son mercenarios. Es un tema muy importante porque a algunos nos puede sorprender. Pero esto ya viene desde tiempos antiguos. Recuerdo un programa que hablábamos sobre la traición de Judas, de cómo ellos se consideraban los sicarios, casi los mercenarios, que llevaban como San Pedro, que llevaba esa daga encima, y muchos interpretaban en los evangelios apócrifos que eran gente pagada por diferentes personalidades para proteger al Mesías, ¿no? O sea que realmente hay una evolución histórica. Bueno, es que yo creo, Nacho, que quizás lo primero que tenemos que hacer en este programa es definir un poco lo que es el concepto de mercenario como tal, porque quizás luego cuando desarrollemos la información que vamos a dar sobre las empresas privadas militares, veremos que no siempre actúan como mercenarios o que incluso no se pueden concebir como tales. En la Convención de Ginebra de agosto del 49 se establecían 6 puntos para definir a qué tipo de combatiente se le podía denominar como mercenario. El primero es que tenía obviamente que haber sido reclutado específicamente con el fin de luchar en un conflicto armado. Sí. El segundo es que obviamente tenía que tomar parte de forma directa en las hostilidades. La tercera, y es muy importante,
es que la motivación para ir a esta guerra, a este combate, a formar parte de estas hostilidades, es que tenía que ser una motivación de beneficio personal. En ningún caso puede ser motivación filosófica, política, ni en defensa de su nación. No puede ser además, y este es un punto que es muy importante para lo que luego veremos, es que no puede ser nacional de ninguno de los países que tome parte en el conflicto, con lo cual ya vemos que quizás los rusos de Wagner no pueden ya entrar dentro de la definición de mercenarios porque están actuando en una operación en la que Rusia es una parte directa, ¿no? Como es la actual operación especial que se está llevando a cabo en Ucrania. Además, tampoco puede formar parte de las Fuerzas Armadas de ninguna de las partes que están en el conflicto y tampoco puede ser enviado por ningún Estado que digamos, envíe a sus fuerzas en cumplimiento de lo que sería el papel de las Fuerzas Armadas de ese país. A partir de esos 6 puntos que se establecen en la Convención de Ginebra, podremos definir de forma, yo creo que más precisa, lo que configura la figura del mercenario y no quedarnos quizás con esa versión más romántica del soldado de fortuna, del soldado a sueldo, porque al final todos los soldados... Pero ahí habría diferencia entre mercenario y sicario. Sí, totalmente. Un sicario es contratado para hacer una actividad delictiva que consiste en eliminar a alguien. Un mercenario es alguien, como bien ha dicho Jaime, es alguien contratado específicamente para combatir, para participar directamente, ojo, esto es importante, directamente en las hostilidades. Y que no tenga nada que ver con las hostilidades, con ninguno de los bandos que estén en combate, que estén en guerra, y ni siquiera con un tercer país, un tercer estado, que aunque no esté en guerra, te mande en una misión específica a esa zona de combate, ¿no? Puede haber un tercer estado que mande, que comisione a algunos militares, normalmente, incluso aunque no sean militares, a una zona de guerra. Eso tampoco estaríamos hablando de mercenario, mucho menos de sicario, lógicamente. Entonces, ¿podríamos estar hablando de mercenarios cuando hablamos de Wagner o Blackwater o no? Pues no. Por supuesto, en Ucrania, no. En Ucrania hay un enfrentamiento armado, por muy operación militar especial que le quieran llamar algunos me refiero al régimen ruso, entre 2 bandos, y un bando es Rusia, la Federación Rusa. Sabemos que los Wagner, en su inmensa mayoría, son de nacionalidad rusa. Como tal, están luchando en el bando de su país. Da igual que no sean militares profesionales ni militares reclutados, da igual que cobren una cantidad sensiblemente superior a lo que cobra un soldado. Da igual que la motivación sea... Es muy difícil. ¿Cuál es la motivación? Es difícil saberlo. Entre los presidiarios, que no sé si hablaremos luego de ellos, es lógico, ¿no?, saber cuál es el indulto presidencial, ¿no? Pero todo eso da lo mismo cuando tú, al fin y al cabo, estás luchando en el bando de tu país. Eres nacional de ese bando, en este caso ruso. A los militares que han sido reclutados, a lo mejor forzosamente y sin a lo mejor, ¿no?, muchas veces para combatir, no se les mira cuál es su motivación. Han sido reclutados a la fuerza, son militares y nadie considera que sean mercenarios. Así es que, como muy bien ha dicho Jaime, una cosa es de hablar de mercenarios en una conversación informal, en lo cual está bien, todos entendemos que cuando se dice los Wagner son mercenarios, una compañía de mercenarios, no significa necesariamente que desde el punto de vista del derecho internacional, jurídicamente, lo sean, porque no lo son, y además si lo fueran tendrían unas implicaciones específicas. Claro, es que da como la impresión desde fuera de que lo que se busca es casi como una forma de blanquear un ejército, blanquear una bandera, hasta donde el ejército de un país no puede llegar o no deberían de estar allí esos ejércitos, pues parece que, bueno, hay veces que sí que podemos hablar de las cloacas de los estados, ¿no?, donde
Estado B sí que se dedica a hacer contrataciones en diferentes sitios, por lo cual está un país en otro lugar, pero no está realmente, sino es como ejércitos fantasma. Sí. Que los mercenarios a lo largo de la historia, y ya tenemos conocimiento de que Ramsés II llegó a tener 18.000 mercenarios no sé si a sus órdenes o por lo menos sí a su favor, realmente lo que hacía era permitirles el combatir junto a las tropas egipcias a cambio de que pudieran saquear y robar todo aquello que encontraran en las diferentes aldeas, fortalezas o poblaciones que fueran conquistando. Entonces, claro, en ese caso, por ejemplo, no estamos hablando de un mercenario contratado para que defienda los intereses fuera del país, como podría ser en muchos casos las operaciones que llevan a cabo estas empresas militares fuera del país que las contrata o fuera de las empresas que las contratan, sino que en este caso realmente era un país el que les pagaba para que lucharan a su lado. Pero precisamente porque no eran nacionales egipcios y su único fin era el de conseguir un beneficio personal, a modo de riquezas, de lo que pudieran saquear, enclavaría perfectamente el término de mercenarios. Sin embargo, es cierto que muchas de estas empresas pues, de seguridad privada, militares, configuran pequeños ejércitos, bueno, y en algunos casos no tan pequeños, que pasan de ser a veces mercenarios como tal a ya no serlo cuando se involucran de forma directa en un conflicto armado. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Muchas veces hemos visto, cuando hemos estudiado este tema, y seguro que Paco nos lo desarrolla mejor, que tanto Wagner como Blackwater son contratados por empresas privadas para defender sus intereses en países pues, que son conflictivos o inestables, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la contratación del grupo Wagner en Sudán, principalmente para pues defender los intereses de algunas empresas, como por ejemplo las empresas mineras rusas, que tenían en aquel país pues algunas explotaciones y bueno, pues es un país inestable, al riesgo de la guerra civil, al borde de la guerra civil, y entonces deciden contratar a esta empresa para que con sus hombres y su armamento presten esa protección y las operaciones comerciales puedan seguir. ¿Qué ocurre? Que cuando la guerra civil estalla, Wagner ya no solamente defiende esas empresas, sino que por un acuerdo que hay entre los gobiernos rusos y el sudanés, bueno, y una parte del gobierno sudanés, pasan a formar parte de las fuerzas armadas, bueno, no de las fuerzas armadas del país, pero sí del contingente militar de una de las dos facciones, pero por encargo de Rusia, que es quien les pide o les contrata o hace posible que les contraten para que defiendan a esa facción que está luchando en una contienda nacional de Sudán. Con lo cual, quizás en ese momento, cuando es el propio país del que proceden, Rusia, el que les incita o el que facilita su contratación para defender los intereses de Rusia y ya no de una empresa privada, es cuando dejan de ser mercenarios y pasan a ser pues, un combatiente más regular, por así decirlo. Bueno, pero yo ahí estoy entendiendo también que si yo soy una persona adinerada y yo quiero acabar con un enemigo, una persona pues que me está haciendo muchísimo daño económico, una macroempresa que tuviese, yo sí que podría contratar a un grupo de estos. Por lo cual aquí es donde se entremezcla esa forma de casi asesino a sueldo con una formalidad que sería luego una contrata por parte de un país, porque realmente al fin y al cabo se están moviendo por dinero, no se están moviendo por si esto es un acto lícito o no. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional y sobre todo el derecho de los países de la Unión Europea, que es donde nosotros vivimos, prohíbe las acciones hostiles contratadas de forma privada. Es decir, tú, por ejemplo, podrías contratar al grupo Wagner o al grupo Blackwater, que ahora se llama Academy, para que te protegiera, como un servicio de escolta. Eso sí que podrían hacerlo en territorio de España. Lo que bajo ningún concepto podrían hacer es ser contratados para eliminar a una persona o para dinamitar una empresa rival. Eso desde luego sería un delito. Otra cosa es que dentro de sus funciones de protección, pues a veces tengan que repeler un ataque pues con fuego, pero esto obviamente pasa en territorios inestables y territorios que puedan estar en guerra, pero eso nunca podría pasar en un país como España o en un país como Francia. Es decir, ellos en teoría no pueden
y digo en teoría, no pueden o no deben iniciar las hostilidades. Claro, pero la guerra está amparada bajo unas leyes, ¿no? Realmente. Pero estamos viendo que está prohibido la ejecución, pero yo no he visto ningún tipo de arresto por parte de este grupo de Wagner. Por lo cual, ¿qué hacen con esa gente? Entonces, posiblemente sí que hubiese una ejecución. Vamos a ver, el Wagner, hasta la marcha sobre Moscú del 24 de junio pasado, Wagner única y exclusivamente ha trabajado desde su creación en 2014 para o en beneficio de Rusia, de la Rusia de Putin precisamente, ¿no? Entonces, y además, hasta hace pocos meses, hasta septiembre pasado, además Rusia ha negado esa participación, que era evidente, que era el secreto peor guardado del mundo, ¿no? Que Wagner trabajaba para Rusia defendiendo los intereses de Rusia en Oriente Próximo, en África y en Europa, en Ucrania. En septiembre cambiaron las circunstancias y digamos que todo el mundo se quitó la careta. Pero claro, ¿cómo vas a arrestar, a juzgar a alguien con las leyes rusas si estás negando primero la existencia de esa compañía militar privada y después que tenga nada que ver contigo? Pues es lógico, es imposible que hayan caído en esa bajo el escrutinio, ¿no?, de las autoridades rusas. Porque las personas que figuran en estos grupos, en estas empresas, claro, aquí me surge la duda. Es decir, ¿los entrenan ellos desde cero o realmente vienen de grupos de operaciones especiales, vienen de ejércitos? Por ejemplo, tú que llevas toda la vida en operaciones especiales, desde que estás en el ejército, esa gente sería la más importante para ellos de captar. En principio, sí. Para la mayoría de las operaciones, sí. Hemos visto que en Ucrania esto ha derivado en los Wagner a emplear equipo pesado, hasta artillería, carros de combate y tal. Pero en casi todas las operaciones de este tipo de empresas, un perfil de fuerzas especiales, y más si es de operaciones especiales, es idóneo, y de hecho vemos que es la mayoría del personal que reclutan proviene de ahí. Prácticamente todo el personal que se recluta es militar o en su defecto policías, expolicías. Y si vemos quiénes son los primeros el primer comandante comandante operativo de Wagner era Dmitry Utkin, un teniente coronel de operaciones especiales ruso. El creador de Blackwater, Prince, es un miembro de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, los famosos SEAL, ¿no? Es lógico, porque el tipo de acción no es de unidades pesadas, es más de unidades especiales. Oye, perdona, para situarnos, ¿cómo funcionan las operaciones especiales? O sea, ¿cuál es el uso que tienen dentro de un país? Por ejemplo, ¿están destinados en diferentes sitios? ¿Vosotros, en vuestro caso, estabais siempre en una misma unidad, en un mismo lugar? ¿Son grupos amplios? ¿Son polivalentes? Las unidades de operaciones especiales... Porque en España, perdón, el segundo entrenamiento de los más fuertes que existen en el mundo es el de operaciones especiales de España. Sí, el curso de operaciones especiales español es espectacular, se diferencia de los que hay normalmente en el mundo, ya en su duración, dura 10 meses. Eso es algo extraordinario en un curso de operaciones especiales, porque la manera de verlo que tenemos en nuestro país es hacer una preparación muy completa, no solamente como un soldado, lo que nosotros llamamos aquí guerrilleros por sus orígenes, un guerrillero, sino también alguien que es capaz de planear, controlar, dirigir y ejecutar operaciones especiales, y además en cualquier medio, en selva, agua, montaña, frío, calor, desierto. Eso requiere mucho tiempo. Luego hay especialidades, ¿no? Luego los equipos operativos se van especializando, pero cualquier soldado de operaciones especiales español tiene una formación
muy amplia, mucho más amplia que la que tenga el equivalente en otros países. Y entonces está siempre como prevenido hacia algo. Bueno, las unidades de operación especiales que se precien, y las españolas son muy buenas y después de las de Estados Unidos y Reino Unido, las primeras que se certificaron en la OTAN, para que nos hagamos una idea del nivel que tienen. Pues claro, están en disposición de actuar en cualquier parte del mundo, en cualquier escenario y de forma, yo diría que casi inmediata. Jaime. No, es que estaba escuchando a Paco y bueno, antes hemos podido hablar un poco antes y claro, él me explicaba, ¿no? Dice, no, es que tú tienes el curso de 10 meses de operaciones especiales en el que te capacitas sobre todo para que el medio no sea un problema a la hora de cumplir la misión. ¿Eso qué implica? Pues que efectivamente tienen que saber combatir en agua, tienen que saber combatir en montaña, en un desierto, en la jungla, en territorio urbano, en territorio suburbano, que me lo ha contado, y claro, yo no había nunca pensado en ello, y además no solo combatir, sino también sobrevivir. Es decir, ellos hacen una formación en supervivencia que ya nos gustaría a ti y a mí cuando vamos a la montaña conocer todos los trucos que tienen. Yo hago montaña con ellos y me enseñan más de uno. Claro, tú tienes esa suerte. Pero es verdad que además de este curso que es tan intensivo, que puede duplicar o incluso triplicar el periodo de formación en comparación con otras unidades de operaciones especiales de otros países, luego además tienen cursos de aún más especialización. Es decir, me contaba antes que, pues, por ejemplo, la unidad de paracaidistas de operaciones especiales, pues igual son unas unidades que saltan desde donde haga falta, desde la altura que haga falta, que pueden planear decenas o cientos de kilómetros para que la infiltración sea totalmente silenciosa y obviamente a un soldado que haya hecho el curso de operaciones especiales, pues hombre, va a saber saltar de un avión en paracaídas, pero quizá no le dan esa formación tan específica. De la misma forma que habrá otros miembros de operaciones especiales que luego se especializarán seguramente pues en combate subacuático, pues porque la utilización del material técnico obviamente no se puede, digamos, abarcar todas las facetas que tienen nuestras Fuerzas Armadas porque son amplísimas y además, como ha dicho Paco, es que es cierto, que es que el ejército español, que a veces no lo valoramos, es uno de los más especializados del mundo. O sea, nosotros tenemos un nivel de militares que ya les gustaría a muchísimos países que puedan tener ejércitos en número de efectivos e incluso de material y armamento más poderosos, pero a nivel de soldados, a nivel de personal, somos extremadamente especializados. Y de hecho, aquí en Zaragoza tenemos la Academia General Militar que continuamente recibe a modo de intercambio oficiales, pero incluso desde el propio West Point de Estados Unidos o de otros países para recibir formación y para ver cómo funciona el ejército español, porque es en muchas de las facetas de las Fuerzas Armadas un ejemplo. Ya sabemos un poco la diferencia entre grupos militares, vamos a llamar, obviamente, legales de los países con unas empresas privadas. Pero claro, ahora hay un punto que creo que inquieta a mucha gente, que es la licencia para matar, ¿no? En una guerra no hace falta un juicio previo porque está dentro de esa licencia, pero claro, estos grupos, ¿quién les da una licencia para poder cometer estas acciones? Bueno, estos grupos no tienen licencia para cometer esas acciones. O sea, el derecho de la guerra, el que regula cómo se hace la guerra, prohíbe taxativamente que las empresas militares privadas, que este tipo de compañías, participen directamente en las hostilidades, que incluye, por supuesto, combatir. Como muy bien ha dicho Jaime, esto no significa que no puedan ir armados y que no puedan realizar acciones de fuego. Claro que pueden. Una empresa privada que está haciendo una acción, una actividad de seguridad, no de combate, de seguridad, que está protegiendo un convoy que va a llevar el catering de un sitio a otro en una base, en un escenario conflictivo que es atacado, tiene y debe utilizar su armamento para repeler ese ataque. Eso no es participar en las hostilidades. Participar en las hostilidades es tener una acción directa en los combates, que es otra cosa. Así es que
Las empresas militares privadas y las de seguridad, que muchas veces es la misma empresa, se dedican a cosas que se parecen pero no son las mismas. Es que iba a confusión, es bastante complejo. Sí, claro, es que no es lo mismo que a ti te manden a defender una planta petrolífera en Irak y que si alguien se acerca con malas intenciones repelas con fuego al ataque, de la misma forma que a este tipo de empresas se les contrata para defender barcos pesqueros de los piratas somalíes, y obviamente si tú ves dos chalupas que se están acercando con ametralladoras montadas y disparándote, pues obviamente si tú tienes personal contratado, estos pueden repeler el ataque pues de la forma que consideren oportuna, ¿no? Y siempre cumpliendo con la ley. Y otra cosa es que te envíen a un país a tomar una ciudad, que sería una acción ofensiva. Entonces esto es lo que no pueden hacer estas empresas, pero acciones defensivas, en principio, de seguridad y de protección, obviamente tienen que hacerlas pues como las haría el personal de seguridad de un banco si entran unos atracadores y pues tiene la posibilidad de, de hacer que el atraco no vaya a buen puerto, pues utilizando su arma reglamentaria, o un policía en la calle tiene que repeler un ataque pues utilizando su arma reglamentaria. Estos son acciones que, aun utilizando fuego, son defensivas y que además en principio deberían ser proporcionadas a la fuerza con la que se te ataca, en caso de que, bueno, obviamente si tú vas con un fusil y te atacan con un tanque, pues vas a tener una desventaja clara. Pero en principio las acciones de defensa para repelir esos ataques deberían ser proporcionadas. Sí, pero es que claro, que esto es una pregunta tras otra, ¿no? La que viene a la mente, porque dices, bueno, pues son empresas que pueden favorecer a los estados pues para ayudar, ¿no? Vamos a llamar empresas buenas. Pero claro, luego te das cuenta investigando que, por ejemplo, han entrenado al Estado Islámico. Sí, bueno, son buenas sobre el papel, sobre todo si están dadas de altas como empresa, cosa que Wagner hasta el 27 de diciembre pasado ni siquiera existía formalmente, ¿no? Como cualquier otra empresa, se tiene que regir por una normativa, y luego que se rija o no se rija ya depende. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que aquí no regirte por una normativa, estamos hablando de vidas humanas, y también que no nos engañemos, estas empresas, cuando participan en combates, cuando participan en hostilidades, cuando no se rigen por la normativa nacional e internacional, es única y exclusivamente porque se les ha contratado para eso. Y recordemos que casi siempre este contratante es un Estado. A veces es verdad que pueden ser multinacionales que contratan empresas de este estilo para su seguridad. O sea que no es nada especialmente negativo. Naciones Unidas, la ONU, contrata este tipo de empresas para su seguridad en las misiones, ¿no? O sea, el problema es que cuando estas empresas combaten, y normalmente lo hacen además violando los derechos humanos, hay casos muchísimos documentados de torturas, de ejecuciones extrasumariales, por supuesto, de violaciones y demás, es porque se les ha contratado para eso, o se les ha contratado dándole manga ancha para eso. Wagner no solo está en Ucrania. Wagner empezó en Ucrania, pero Wagner está en Siria, está en Libia, está en República Centroafricana, está en Mali y en Sudán, ha estado en Venezuela. En casi todos los sitios en los que ha estado ha dejado un reguero de Venezuela no, pero ha dejado un reguero de sangre y de violación de los derechos humanos. ¿Tú has coincidido alguna vez con algún grupo de estos? Yo he coincidido con Wagner, no, pero con grupos de este estilo, sí, con Blackwater he coincidido. Bueno, los veías ahí haciendo su trabajo, los he visto por Kabul, vamos, una cosa conocida. Y en las bases norteamericanas tenían una presencia muy importante en la propia seguridad y control de accesos de la base, pero también proporcionando seguridad a
a convoyes y demás. Lo que no les he visto es actuando con la CIA, que se sabe que ahí es donde iba a ir, porque esto es la pregunta del millón, que ya es casi de película, ¿no? Ellos, por ejemplo, les contrata un servicio secreto que es la CIA. Es decir, nadie sabe absolutamente nada dentro de este país y muchas veces ni los presidentes son conscientes de este tipo de contratas que ha habido. Si hay un triunfo, entiendo que ese triunfo es del país. Si eso no triunfa, allí no ha pasado nada porque el propio gobierno del Estado... Oye, yo no he dicho nada, esta gente iba por su cuenta, entonces ahí juegan con doble moneda. Sí, juegan con doble moneda y también con dobles partidos, ¿no? Cuando llega el Partido Demócrata, después de la administración Bush, llega al Obama, ¿no? Cuando llega Obama al poder, pues el nuevo director de la CIA hace unos informes que casualmente son filtrados a la prensa y todos conocemos, ¿no? Ya, eso solamente lo ha filtrado la CIA, solamente lo ha podido filtrar la administración demócrata. Sí, ¿Por qué? sí, Porque está interesado en el tema. No puedes confiar, el punto débil nunca es el Estado, el punto débil son estas empresas que son utilizadas por el Estado y que bueno, el Estado puede cambiar de signo. Imaginemos qué se sabrá si el régimen de Putin, por llamarlo así, cambia radicalmente. ¿Qué sabremos de Wagner, además de todo lo que ya conocemos? Bueno, eso ocurrió en Estados Unidos con Blackwater y fue el fin de Blackwater. Blackwater tuvo que ser vendida, tuvo que cambiar de nombre en 2 ocasiones y ahora está dentro de una maraña de empresas de seguridad, cumpliendo estrictamente con la ley y la normativa. Pero claro que ha trabajado para la CIA activamente y a la CIA no le ha pasado nada, a Blackwater sí. Yo no sé si es comparable en este país con una actuación que hubo, ¿no? Unas cuantas. Contra el terrorismo, por ejemplo, con los GAL. Bueno, porque realmente eran para policías, para militares, los que fue esa tanto chapuza, ¿no?, de contrata, pero realmente era algo que estaba contratado por esa cloaca del Estado, vamos a llamar cloaca, esa opción B del Estado, pero el Estado nunca ha reconocido haber contratado esto. Bueno, es un tema muy complejo, pero... Pudo no reconocerlo, pero desde luego hubo un juicio, hubo sí. culpables, hubo condenados, y la diferencia es que los GAL actuaban en España. Es decir, contratados por las cloacas del Estado español para actuar en España, en este caso contra el grupo terrorista ETA. Normalmente la CIA no actúa en Estados Unidos, la CIA actúa fuera de Estados Unidos. Esto es interesante. Entonces la CIA, cuando contrata a estas empresas nunca van a llevar a cabo esas acciones en Estados Unidos, con lo cual las van a llevar fuera. Ahí ya tenemos una pauta muy clara de por qué es muy complicado que a estas empresas, por mucho que luego saquen esos informes desacreditándolas, las puedan juzgar en el país de la agencia, en este caso la CIA, donde las ha contratado. Pero yo sí que quería hacer un apunte respecto, pues, a estos crímenes de guerra, estas acciones que no son conforme a derecho. Y es que cuando hemos conocido más de cerca a Wagner, a raíz del conflicto en Ucrania, si recordáis, al principio salió Prigozhin, que es el actual jefe, por así decirlo, de Wagner, el principal dueño de la empresa. Que ha estado en búsqueda y captura bastante tiempo en Estados Unidos. Bueno, es una persona en búsqueda y captura por el FBI, ahora te contaré por qué. La cuestión es que salía Prigozhin en varias de las cárceles rusas buscando reclutas y les ofrecía, pues, un sueldo pecuniario, es decir, dinero, pero también les ofrecía que tras 6 meses de servicio obtendrían un indulto presidencial, cosa que, por cierto, no está permitida por la legislación rusa. Por supuesto, también les decía que en caso de desertar les ejecutaría. La cuestión, ¿por qué nombro esta acción concreta de Prigozhin, que además todos hemos visto el vídeo en las noticias? Porque a él le interesaba que se viera, ¿no? Es una persona que controla muy bien los medios y además los tiempos y las apariciones que hace, y a él le interesaba que se viera. Lo digo porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, Blackwater
o incluso Wagner también, ¿no? Pero Blackwater contrata a una persona que ha sido SEAL o que ha participado en la Delta Force o en los Rangers o en el 52 Airborne, porque estás hablando de que estás contratando a un militar de carrera, un militar que tiene como tal su oficio, tiene ya unas pautas, una ética, tiene una disciplina castrense que es difícilmente encontrarla en una persona que está en la cárcel por el delito que haya cometido y al que le das una instrucción de 2, 3 o 4 meses. Estamos hablando de que cuando se contrata a un militar, imagínate por ejemplo que contrataran a Paco, ahora porque no querrá, pero bueno, Paco habría podido ser un activo o bueno, por lo sería menos carne de contratación de este tipo, un candidato, ¿no? Para este tipo de empresas. Bueno, pues es que estamos hablando de una persona que tiene una formación extensísima, que ya ha llevado una vida castrense, disciplinada, que conoce la normativa internacional, que conoce el alcance de las leyes internacionales frente a otro tipo de personas, pues que, como te digo, están en la cárcel, se les promete salir, cobrar y en 6 meses la libertad por combatir, y que posiblemente si están en la cárcel pues no cumplan. Primero, que no conocen la disciplina castrense en la mayoría de los casos. Segundo, que no tendrán la misma ética y moral que pueda tener un militar de carrera. Y tercero, que si están en la cárcel, pues en muchos casos será por llevar a cabo actuaciones que luego, desgraciadamente, llevan también a cabo en los campos de batalla, porque hay esa cierta, no inmunidad, pero sí ese cierto paraguas de desconocimiento o de difícil prueba dentro de lo que es el conflicto, y por eso es muchas veces cuando sale pues que según qué contratistas han ejecutado, pero también han violado, han sacado o han llevado a cabo crímenes de guerra. Es difícil que un ejército regular, como por ejemplo el español, cometa un crimen de guerra. Es prácticamente, yo creo que, luego nos lo confirmará Paco, supongo, pero yo creo que en la mente y en la conciencia del militar español, la comisión de un delito de guerra es que ni siquiera se lo plantean. Alguien puede cometer un error y disparar o tirar un obús y pues oye, pues por desgracia, daños colaterales, quizás provocar una víctima que no era la deseada. Pero de ahí a cometer crímenes de guerra, los ejércitos regulares no son, digamos, las personas que lo llevan a cabo. Sin embargo, este tipo de empresas, pues bueno, pues por la formación de sus miembros, en muchas ocasiones sí que son más dados a cometer este tipo de acciones. ¿Y este hombre por qué está en busca y captura? Este hombre está en busca y captura porque, bueno, es muy curiosa la historia de Prigozhin. Este hombre era cocinero. Este montó un... Bueno, casi todos habéis empezado de cocineros en estas cosas, Paco. Bueno, tú sí. puede que sí o puede que no. Prigozhin empezó de delincuente y una vez indultado al final con el desmoronamiento de la Unión Soviética, él vuelve, como estaba contando Jaime, él vuelve a su ciudad, San Petersburgo. Él nace en Leningrado y vuelve a San Petersburgo, en la misma ciudad, lógicamente, y se encuentra con una Rusia llena de oportunidades. Y bueno, te dejo la palabra que lo ibas a contar y empieza por el sector de los perritos calientes, ¿no? Efectivamente, monta un puesto de perritos calientes, pero el hombre pues debe ser bastante emprendedor y va haciendo crecer sus negocios hasta llegar a montar incluso un barco-restaurante en el que iban algunos de los jerarcas rusos y políticos de la zona. Hay que recordar que la carrera política de Putin, si no me equivoco, empieza en San Petersburgo después de haber sido miembro de la KGB, con lo cual Putin es uno de esos clientes que va a ese restaurante flotante. Y además este señor Prigozhin, más allá de ser el dueño y de ser el jefe, es el que sirve personalmente a este tipo de personalidades. ¿Por qué? Porque es una forma maravillosa de hacer contactos y granjearse amistades de personas que puede que en el futuro, o ya son poderosas o puede que en el futuro lo sean. Y el claro ejemplo es Putin. De ahí que se le conozca como el chef de Putin o el cocinero de Putin. A partir de la amistad con Putin, pues bueno, y del ascenso al poder de este, pues va ganando bastantes contratos gubernamentales, pues incluso creo que llega a montar un restaurante, no sé si en el Kremlin o en algún ministerio, pero monta una empresa que lo tenía por aquí apuntado de las notas que nos ha pasado Paco, vale, que es la Agencia de Investigación de Internet, IRA. ¿Por qué es importante? La crea en 2013.
Porque esta agencia de investigación en Internet lo que configura es una empresa dedicada a la propaganda digital, ¿vale? Pero la propaganda digital, como tú sabes, puede llevar a la manipulación de la opinión pública. En este caso, él lo que tiene es a un montón de trolls, de una granja de trolls, que lo que hace es influir en determinados aspectos de la vida política, y en este caso, normalmente siempre apoyando por supuesto a Putin, pero en este caso lo buscan porque detectan que crean no solamente la granja de trolls, sino que esta granja de trolls crean personas ficticias, obviamente esto es a través de bots, que publican masivamente en las elecciones estadounidenses. Primero intentando hacer que Hillary Clinton no sea la candidata demócrata y después debilitándola cuando ya en la carrera presidencial se enfrenta a Trump. El FBI considera, y yo creo que no sin acierto en este caso, aunque el FBI pues también se equivoca muchas veces, que estas personas han influenciado de forma además fraudulenta, porque obviamente la utilización de bots, de creación de personas ficticias, pueden generar una corriente de opinión hacia un lado o hacia otro, y además desde fuera del país, pues consideran que ha habido una posible conspiración, ha habido una conspiración para obstruir o para que no pudiera funcionar bien la Comisión Electoral Federal, y por lo tanto consideran que esto es un delito, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicita que se ponga en busca y captura a Prigozhin. Y el FBI yo creo que de momento no ha retirado esa orden de busca y captura. Él está en busca y captura por eso, porque es la diferencia. El FBI trata asuntos internos dentro de Estados Unidos, la CIA fuera de Estados Unidos. Quien busca a Prigozhin no es la CIA, es el FBI, por lo que ha dicho Jaime, ¿no? Tenemos preguntas que nos han ido dejando en redes, sobre todo en YouTube. Roberto Juzgado nos preguntaba qué pasará a partir de ahora con el grupo Wagner. Pues es difícil de saber. El grupo Wagner en Ucrania, desde luego, ha desaparecido. Uh-huh. Es evidente. ¿Qué va a pasar? Es difícil porque es que en Ucrania es uno solo de los muchos escenarios en los que está participando en favor de Rusia. La diferencia es que en Ucrania está o ha estado integrada en el dispositivo, en el despliegue del ejército ruso, pero en Libia, en Siria, en Mali, en la República Centroafricana no está integrada. Es una unidad, un grupo de asesores, un grupo de paramilitares que están actuando ahí, y donde no hay presencia institucional armada de Rusia, donde no hay ejército. Entonces, eso habrá que reconvertirlo, no sé lo que tendrán pensado de alguna manera, porque ahí ni está el ejército ruso ni probablemente lo vaya a estar. Rusia sigue manteniendo que ella ahí no, como mucho tiene algún asesor militar y demás, cuando tiene una implicación tremenda en estos países que he dicho, ¿no? Y tremenda, y no de falsa bandera, sino de bandera encubierta, ¿no? Con los chicos de Wagner. Eso es lo que yo no veo. Y luego la parte de los Wagner que se vayan a incorporar a las Fuerzas Armadas rusas, pues se van a diluir. Yo creo, sinceramente, no van a aportar ningún valor añadido. El valor añadido que tenía, si lo tenía, que yo creo que algo sí, pues lo tenía como un ente, como una unidad, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero en el momento en el que de forma individual se diluye, además teniendo en cuenta la procedencia de los Wagner que están en Ucrania, que la mayoría son convictos, son presos, con buena formación, pero bueno, como la puede tener cualquier otro que haya recibido un entrenamiento relativamente corto, no van a significar. Yo, si fuera ucraniano, estaría contento de que los Wagner se disolvieran y estuvieran en el ejército, porque ese valor añadido valor añadido operativo va a desaparecer. Yo es que, Nacho, ya sabes que soy muy conspiracionista. Bueno, entonces, sí. claro, yo, para empezar,
no tengo muy claro qué es lo que intentó Prigozhin con esta marcha hacia Moscú. O sea, ¿tienes dudas de que esté hasta orquestado? Tengo... Porque Mr. Krell lo ha preguntado. Tengo dudas, ¿puede estar incluso, orquestado entre Wagner y Putin todo esto? Tengo dudas, incluso tengo alguna certeza de que esto ha estado orquestado. Primero, porque en 24 horas y con la mediación supuestamente de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, se ha acabado el problema. No se van a tomar acciones legales ni contra Prigozhin ni contra todos aquellos que lo apoyaron, cuando en un primer momento se les trató de traidores a la patria y parecía que iban a ser todos ejecutados. El camino que hicieron desde... ¿cómo se llamaba la ciudad? Desde Rostov del Don, hacia Moscú, que fueron 700 y pico kilómetros lo que avanzaron, es que no les opusieron absolutamente ninguna defensa. Han hecho una barricada, bueno, una barricada que con un blindado normal y corriente sí, la pasas, eso no es una barricada. Cruzar un camión en la carretera, eso no es una barricada, eso con una grúa lo mueves y pasas. Y además, las oficinas de Wagner han seguido funcionando y han seguido reclutando hasta el día de hoy y lo siguen haciendo, tanto la sede central en San Petersburgo como todas las que tiene distribuidas por el Estado de Rusia, que son decenas. No solo eso, sino que además Prigozhin, cuando ha ido a Bielorrusia, casualmente Bielorrusia, y salieron ayer las fotos por satélite, poco menos que ya tenía preparado un cuartel general para Wagner, para que siguieran, para que pudieran establecerse allí y formarse. Y no solo eso, sino que antes estaban a 1000 kilómetros de Kiev y ahora están a 100 kilómetros de Kiev. Yo, si fuera ucraniano, quizá no estaría tan contento de tener a los Wagner ahora a 100 kilómetros de la capital, y además en un estado, Bielorrusia, que es totalmente prorruso y que en cualquier momento a Lukashenko se le cruza el cable y se mete en el conflicto de forma activa. De hecho, las últimas noticias que tenemos de Polonia, de Lituania y de estos países que colindan que son fronterizos con Bielorrusia, es que desde que los Wagner han ido ahí, están empezando a reforzar sus fronteras y a pedir incluso más presencia militar de la OTAN, porque temen que esto se pueda ir de las manos. Con lo cual, yo no sé si algún día sabremos si realmente ha sido una pataleta de Prigozhin, que dudo yo mucho que haya mordido la mano del amo, que es Putin, o si realmente, como decía, no, es que fue contra el ministro de Defensa, porque les habían bombardeado, porque es una guerra interna de las cloacas del Kremlin. En realidad no íbamos contra Putin, íbamos contra este ministro, o si realmente esto ha sido totalmente orquestado y estamos ante una maniobra maestra de desplazar a los Wagner a Bielorrusia para que entren directamente a Kiev y terminar con el conflicto, porque si realmente se tomara Kiev y se derrocara el gobierno ucraniano, el conflicto, por lo menos entre Rusia y Ucrania, terminaría. Otra cosa es ya que la OTAN tomase, digamos, cartas en el asunto de forma más activa que simplemente dándoles, supuestamente solo les damos armas. Así que yo, que ya sabes que soy muy conspiracionista, no tengo todas conmigo de que esto no tenga una doble lectura de la que nos están vendiendo los medios occidentales. Pues ya que eres conspiracionista, coronel, ¿tú crees en las conspiraciones en el campo de batalla? Sí, bueno, las conspiraciones existen. Otra cosa es que esta conspiración haya existido y que haya sido una obra maestra. La verdad es que Putin, si rebobinara y se encontrara en enero de 2022 o a principios de febrero, quiero decir, antes de la invasión, sin duda no hubiera ordenado la invasión de Ucrania, viendo los resultados. En segundo lugar, no veo qué necesidad había de montar todo este tinglado en el que se ha puesto un poco en entredicho ese poder que parecía absoluto de Putin, simplemente para tener un despliegue de Wagner en Bielorrusia. Se podía haber hecho ese despliegue tranquilamente sin necesidad de montar esto. En tercer lugar, estoy dentro es una opinión, de las estamos hipótesis. Aquí especulando, pero estamos especulando todos, ahora estamos en ese terreno, ¿no? En tercer lugar, con Wagner no puedes romper la baraja de golpe, por lo que he dicho, porque es el que está soportando militarmente toda la acción exterior
de Rusia en África, en solitario, prácticamente, ¿eh? Luego podía ser, digamos que la Federación Rusa también se está jugando mucho, que sus intereses no son solo Ucrania, van mucho más allá. Claro. Entonces, bueno, esa especulación, claro que es factible que sea lo que dice Jaime. Yo lo veo muy poco probable, pero claro, no se puede descartar. Aquí estamos ahora. Claro. Sí, bueno, es una de las hipótesis, ¿no? Que además muchos de los analistas que hay en los medios de comunicación pues lo han dejado caer. Igual simplemente es lo que nos han contado. Una pataleta de Prigozhin hacia Moscú y la reubicación de Wagner, no lo sé. Supongo que nos enteraremos, pero hay una cosa que me ha recordado de toda la información que nos pasaste, y es la dificultad de establecer si realmente Wagner es una empresa privada, es una empresa estatal encubierta, es una empresa, digamos, al servicio de Putin. Claro, porque al tanto, final el presupuesto suyo sale de los presupuestos generales de un país. Claro, es que, y además, como decía antes, y el Paco, presupuesto en defensa ruso, ni mucho menos es de los más elevados en el mundo por la población que hay y el territorio. Bueno, es proporción. el quinto más elevado, sí, pero ojo, que tampoco es un... En proporción al territorio... Bueno, pero es que Rusia es inmenso. Es el más despoblado también del mundo. Rusia tiene zonas en las que no vive nadie a cientos de kilómetros, ¿no? La estepa rusa es inmensa. Fíjate, si alguna vez... Ya te la pasaré. Que si ellos están pagando, está pagando el país. Sí, pero fíjate. Entonces sería como un tentáculo del ejército de su país. Te pasaré una página que tengo, que además van actualizando, en la que... ¿Es un grupo Telegram? No, en la que establece en cada punto del mundo donde hay una base rusa, y además te dice las unidades que contiene. Cuando tú te vas al norte y ves las bases de submarinos que hay, es que hay miles de kilómetros de costa en los que no hay nada. Porque es inviable. Es inviable tener una base de submarinos cada 100 o cada 200 millas, ¿no? O sea, pero es que hay territorios más grandes que España en las que Rusia, dentro de su propio territorio, no tiene fuerza armada. No tiene fuerza armada. Entonces, bueno, es un ejército grande, desde luego, pero cuesta muchísimo a nivel logístico trasladarlo de una zona a otra para defender el territorio. Y la historia es que efectivamente lo que estábamos hablando, a veces esa delimitación entre si es un ejército privado o si es un ejército al servicio del Estado, digamos, una forma encubierta de tener un ejército o de poder tener presencia en otros países o participar en actividades bélicas sin que la propia bandera de Rusia esté ahí, es desde luego sospechosa, y yo creo que hay bastantes indicios de que es así, sobre todo porque además no hay que olvidarnos nunca de que Putin es un exmiembro de la KGB, y que es en su época de mayor poder o de gobierno cuando esta empresa, en este caso Wagner, ha resurgido, o por lo menos ha explotado a nivel internacional. Y además comentaba antes Paco que el fundador o el primer comandante de Wagner, Dmitry Utkin, bueno, pues es un miembro de operaciones especiales, si no recuerdo más, de parte del ejército ruso. Y además es muy curioso porque es un personaje que yo cuando lo vi pensaba que era, sinceramente, yo cuando vi la primera vez que vi la foto de él sin camiseta pensaba que era un fake, que era mentira. Porque este hombre lleva... yo no sé si recuerdas, Nacho, tú, los uniformes de las SS, esas galletas que llevaban en el cuello de la guerrera, el tatuaje. En el que aparecían en uno de los lados las runas y en el otro lado la graduación. Pues este señor los lleva tatuados. Ese es un programón que tenemos que hacer, que son los tatuajes, cómo se identifican, y ojo, tanto los rusos, los soviéticos, los japoneses, la yakuza, o sea, hay una cantidad de identificación por los tatuajes y los niveles que van escalando, es alucinante. Pues claro, este señor lleva esos tatuajes, con lo cual parece que es bastante claro que su ideología es la nacionalsocialista y además la alemana de Hitler. Su nombre en clave es Wagner, y precisamente el nombre de Wagner es en honor a Wagner, al compositor, que era el compositor bueno, pues preferido del nacionalsocialismo, sobre todo de Hitler, ¿no? Porque con esa mitología que tocaba de las valquirias, de Sigfrido,
Bueno, pues la verdad es que estamos hablando de que, por un lado, se quejan los rusos de que los ucranianos son nazis, pues por el batallón Azov, ¿no? Pues que también muchos llevan esos tatuajes, llevan esas galletas pues con simbología o con runas de las que utilizaban las unidades de las Waffen-SS. Y sin embargo tenemos a los Wagner, que también ha sido creado por una persona con la misma ideología, lo cual es sorprendente, ¿no? Tenemos varias preguntas, vamos a ir acabando. Tenemos dos cascarreres que nos dice: ¿creéis que va a ser algo contagioso con otros grupos de mercenarios del país? ¿Va a suponer un golpe a la imagen de Putin dentro de su país? Bueno, el golpe a la imagen de Putin ya ha ocurrido, ¿no? Ya, la imagen de Putin está muy deteriorada con la invasión de Ucrania y el empleo, cuando se empieza a saber, se empieza a confirmar, se sabía desde el principio, de este tipo de empresas para cubrir las carencias de tu propio ejército, lo deteriora más. Y luego ya el desastre este de haya sido lo que haya sido, pues la ha dejado muy deteriorada. Que si lo va a emplear, Putin es un convencido de... Él lo dijo a la Duma, no es ningún secreto, lo dijo antes de crearse Wagner. Wagner no es la única empresa militar privada rusa, que hay un montón, en un sitio donde no está regulado y donde está prohibido el mercenarismo. Bueno, Putin dijo a la Duma que la solución para la acción exterior en determinados ámbitos de Rusia está por emplear empresas militares privadas que no puedan achacar la responsabilidad de su uso al Estado ruso. O sea que, más claro, eso creo que lo dijo en 2012, Wagner se crea 2 años después, pero es que antes han creado otras, ¿no? ¿Lo va a seguir empleando? Pues es parte de su política y de su acción exterior. Lo que pasa es que ya no lo podrá negar. Vamos con una última pregunta de las que teníamos que nos dice Conguito. Dice: ¿existen grupos de operaciones especiales que se mantengan al margen en conflictos de guerra para ver todo lo que va sucediendo de primera mano? Bueno, hay unidades de operaciones especiales muy reducidas donde hay un conflicto de interés para el país, y ya sabemos qué tipo de países tienen intereses en cualquier conflicto. Por ejemplo, Estados Unidos, en muchas ocasiones Reino Unido también, pues tienen presencia. No es el estilo de España no hace eso, y es una presencia secreta, totalmente, vamos, no se puede... se sabe después de mucho tiempo, o se intuye, si conoces de qué va el asunto y tienes una cierta formación específica en el tema, pues ves muchos indicios, ¿no? Y cuando los indicios se van repitiendo de escenario en escenario, pues te das cuenta que es así. No voy a dar detalles porque no los puedo dar, pero vamos, efectivamente así es. Yo entiendo que parte de la... ¿Cómo te mides las palabras, Paco? Hombre, es que lo que yo sé única y exclusivamente en razón a mi profesión y que es un tema que está, pues no voy a decir que sea secreto porque no afecta directamente a España. España, ya digo que España no se dedica a esas cosas, pero que sabes en razón de los puestos que has ocupado como militar, pues como comprenderás, mientras siga siendo algo que no se pueda decir, no lo voy a decir, ni lo va a decir nadie, que sea un poco sensato, ¿no? Claro, pero yo entiendo que la pregunta iba un poco dirigida al tema de la observación. Yo entiendo que efectivamente vosotros en operaciones especiales tendréis operaciones que sean recabar inteligencia, es decir, quizá estar presentes en un conflicto, no participar en él, pero sí estar haciendo seguimientos o fotografiando. A ver, para estar presentes sí que se hace seguimiento, sí que se hace inteligencia, pero no de operaciones especiales, se hace inteligencia militar del CIFAS, ¿no? Del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y tal, porque es inteligencia operativa. Pero tener
elaborar esa inteligencia con información de personal tuyo sobre el terreno, eso en España requiere la aprobación, o sea, es una decisión del gobierno con aprobación de las Cortes, ¿eh? Y no se hace en España, me consta que no se hace sin esa aprobación, que sería hacerlo fuera de la ley española. Claro, con lo cual lo que estamos hablando es que quizá ese carácter secreto, la pregunta, ¿no? Que yo supongo que viene un poco referida pues a las películas, ¿no? En las que hay una guerra y de repente pues hay dos tíos que son de la CIA recabando información. Pues, eso claro que ocurre. En España, pues claro, si requiere, yo entiendo que sería la Comisión de Secretos de Estado del Congreso de los Diputados, ¿no? Esto si lo tratas en un pleno. ¿Qué van los diputados a recabar información? Otra cosa. En el Congreso de los Diputados hay una Comisión de Secretos de Estado en el que se tratan determinados temas. ¿No? Las actas son secretas y no se puede hablar de ello. Obviamente, si tú lo hablas en el pleno del Congreso de los Diputados, es que tienes directamente a los periodistas. Pues eso me suena, lo del secretismo que luego se saca a la luz. Pues cuando se usan los fondos reservados, en el Congreso se tiene constancia, pero no se dice para qué se utilizan. Pero vamos, la participación militar española en un conflicto armado y poner antenas militares, yo no hablo del CNI ni nada, antenas militares en un conflicto armado es ya participar en él. Participar no en un conflicto armado no es necesariamente participar en las hostilidades, requiere la aprobación del Congreso y la decisión del Gobierno. Oye, yo querría hacer una pregunta. Todos estos grupos de contratar a gente experta en este ámbito, yo no sé si alguna se ha planteado, entiendo que igual algún país sí, serían perfectos para acabar con las guerrillas y el narcotráfico. Bueno, depende de la... Porque los mismos países no pueden con eso, acabar con ello. Lo vigilan, lo medio controlan, pero al final como dentro de los propios países, que tú conoces muy bien porque has vivido en esos países donde ocurren estas cosas, ellos están completamente mojados económicamente los militares, y de esta forma lo que harías es, no, aquí hay un presupuesto que es el igual da porque es una empresa. ¿Podría ser una de las formas más factibles? Podría ser una opción, sí, porque eso ya es un asunto interno. Si la ley de ese país en concreto lo admite, imaginemos que ese país, estoy pensando en México, ¿no? Sí. Pensemos que ese país tuviera las leyes españolas. Bueno, pues eso sería un asunto exclusivamente policial. Ni siquiera los militares deberían intervenir. Ahora, si es un país en el cual esa línea entre lo policial y lo militar está más diluida, como ocurre en varios países americanos, uno de ellos México, pero también Colombia, por supuesto Venezuela, pues si sus leyes lo permiten, podría ser. En España no lo permite, desde luego. Claro, en España estaríamos hablando pues un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De los GAL. Aquí no era una guerrilla, eran terroristas. Entonces, claro, eso en España no está permitido. Tú no puedes mandar tampoco a la policía a que mate a nadie, puedes mandarlo a que lo detenga, para que luego tenga su juicio y sea condenado con o ese no. miedo pero desde luego no puedes mandar a nadie a que realice el arma reglamentaria, ¿no? Acciones hostiles. Pero es que quizá la legislación española habría que revisarla y tener en cuenta que la policía es uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que para proporcionar esa tarea de seguridad y cumplir su misión, no sé si en términos policiales se denomina como el ejército, ¿no? Pero la misión que tiene la policía es la de proporcionar seguridad en el Estado, pues a veces tendrán que emplear, y por lo visto por los tiempos que corren, está visto que sí, métodos más contundentes. Estamos viendo estos días de atrás lo que está pasando en Francia. Ahora mismo ya se sabe que han robado armas tanto largas como cortas, como incendiarias y explosivas, de varias de las comisarías de las diferentes ciudades francesas. Gracias a Dios, a día de hoy yo creo que no tienen munición suficiente como para utilizarla. Pero imagínate unos disturbios como los de ayer, en los que un grupo interesado en que tenga mayor relevancia se dedica a tirotear directamente a la policía o a los viandantes. O sea, la que se puede armar es brutal.
y si no tienes una policía, unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tengan material suficientemente contundente, ya no estoy hablando solamente de armas de fuego, estoy hablando de otro tipo de armas, como pueden ser, pues bueno, pues yo qué sé, pues los taser, que también parece que si le das con un taser a una persona la vas a matar, que se les dejen utilizar más pelotas de goma, que se utilicen o armas tipo los ultrasonidos, que llegarán. Pues desde luego estaremos condenados a una situación en la que los criminales, que son los que no tienen ningún problema para utilizar todo lo que tengan a su alcance, pues secuestrarán a la población y la seguridad del Estado. Bueno, pues recta final y hacemos ya un poco conclusiones y yo creo que con una última pregunta, ¿no? Nos podemos despedir. Coronel, ¿para ti hay conspiración en todo este tema de Ucrania con Rusia, con todos estos grupos Wagner, por ejemplo? Bueno, yo creo que puede haberla. Pero también creo que es poco probable. No sé cuál ha sido el motivo para que Yevgeny Prigozhin haya desencadenado la marcha a Moscú. Pero lo que es cierto es que no ha sido un calentamiento de un día, que de alguna manera el enfado de este individuo viene desde enero de este año, lleva medio año cargando contra la cúpula militar, la cúpula del Ministerio de Defensa, contra los comandantes de la operación en Ucrania, y ha sido un proceso, y en ese proceso ha visto que no pasaba nada. Se ha arrogado el triunfo de la toma de Bakhmut y ha retirado sus fuerzas, y quizás haya medido mal, o a lo mejor es lo que dices. Yo creo que ha debido de medir mal, y si ha sido todo una conspiración en la cual este era o es interlocutor directo de Putin, ¿no? Si ha sido algo organizado entre los dos, habrá que ver cómo acaba, pero no me parece que sea una jugada tan maestra, ¿eh? Bueno, pues lo iremos viendo. Coronel Rubio, un placer como siempre y hasta pronto. Pues hasta cuando quieras, un placer para mí. Querido profesor Arenas, ¿conspiración o conspiración? Pues yo no sé si ha sido una conspiración o no. He expuesto antes esta hipótesis, ¿no?, de acercar a Kiev la fuerza de los Wagner. Quizás también pues le pueda servir a Putin para tomar decisiones respecto al cambio del ministro de Defensa ruso, que la verdad es que es de los menos valorados desde hace muchos años, y pues con esta excusa, porque es verdad que el grupo Wagner se lleva quejando de que si no le llega munición, de que si no le llega armamento, de que no podían sostener la situación si no llevaban provisiones, si no les mejoraban la logística. Podría ser que se hubiera orquestado incluso desde Putin. Putin es muy listo. Para Putin todo esto es una partida de ajedrez, y no hay que olvidarnos que los rusos son expertos, ¿no?, en el ajedrez. A mí no me sorprendería que diga, oye, Prigozhin, líasela al ministro porque así me lo voy a cargar y no tengo ningún problema ni que dar explicaciones a los generales que les son partidarios. Pero bueno, yo para terminar, estos días le estaba dando vueltas a una cosa, y es el poder que van adquiriendo cada vez más las corporaciones, no solo las militares, ¿no? Pues corporaciones como Google, como Amazon, como Facebook, ¿no? Pues todas estas, y por supuesto también este tipo de compañías militares privadas. Y yo me acordaba de unos dibujos animados que veía de pequeño, que eran los G. Joe, que seguramente tú te acordarás, en las que había un grupo, que eran los malos, el grupo Cobra, ¿no?, el comando Cobra, que tenía una isla privada, la isla Cobra, que era como su país. Y yo me planteaba, imagínate que un día a uno de estos que tienen el poder de hacerlo, Prigozhin, le da por decir, oye, me voy a ir a este país y voy a derrocar al gobierno porque prácticamente no tiene ejército, o los efectivos de Wagner que pueda yo llevar son superiores, y conquistan un país entero. Y por derecho de conquista se lo quedan. Sí. Obviamente luego seguramente habría una resolución de la ONU, todos los países alzarían el grito y dirían, pues hay que mandar tropas para recuperar el país, hasta que Rusia dijera, bueno, esperad un momento que son mis chicos de Wagner. O sea, imagínate la posibilidad, esto es una hipótesis muy complicada, pero imagínate la posibilidad
de que una gran corporación o un grupo militar de estos, con los efectivos que tienen, es que serían capaces de derrocar un país entero y hacerse con un país privado. Ojo. Pues estaremos al tanto, contemplaremos desde la barrera. Dios quiera que no lo veamos, pero es una posibilidad. Si no, conectaremos y haremos otro programa sobre toda esta temática. Ya saben, el arte de la guerra. Realmente la guerra no deja de ser una estrategia y al final aquí pues hay grandes mentes, las mejores mentes jugando en todo este proyecto. Nosotros ya nos despedimos, la próxima semana más y quién sabe si viajaremos a otra dimensión, no lo sé. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Money for this art, that's not the shit.